Bien, vamos a trabajar el tema de la minimización de los costos que corresponde al capítulo 20 del texto de Varia. En esta oportunidad vamos a definir el problema que está referido pues, a la minimización del costo. Primero, la formulación del problema. Vamos a formular el problema señalando que se trata de minimizar, ¿no?, el gasto en el factor 1 más el gasto en el factor 2. El gasto del factor 1 corresponde a las cantidades de X sub 1 que estamos contratando multiplicados por el precio del mercado del factor 1 en términos, por ejemplo, de la mano de obra. Serían las cantidades de mano de obra multiplicado por la tasa salarial, más el gasto en el factor 2, considerando el factor 2, X sub 2, o unidades de capital, por ejemplo, multiplicado por el costo de oportunidad de la inversión de capital, en este caso W sub 2, o el precio del mercado de cada unidad de capital. Aquí estamos hablando en términos prácticos de lo que sería el largo plazo, porque hablamos de minimizar los costos, dado los factores 1 y factores 2, cuyos costos son estos, pero están sometidos a una restricción. ¿Cuál es esa restricción? La restricción es que se cumpla una producción igual a Y, que a su vez tecnológicamente es una función en X sub 1 y X sub 2. En otras palabras, lo que vamos a tener es un mapa de curvas de costos, cuyo nombre exacto es isocostos, dada una isocuanta de producción. Hicimos esto para ver el equivalente simétrico con la teoría del consumidor, donde tenemos un mapa de curvas de indiferencia dada una recta de presupuesto, ¿no? En este segundo caso, el objetivo que se pretende en la teoría del consumidor es la de maximizar la utilidad, ¿no? Entonces, acá se trata de maximizar la utilidad, mientras que en el caso de la teoría de la producción, estamos hablando de una situación diferente, donde lo que se busca es minimizar los costos, que es el tema precisamente de esta parte del capítulo 20 de el profesor Varia, ¿no? Minimizar entonces los costos de producción. Muy bien, eso significa en consecuencia que lo que vamos a hacer es construir una función, obtener una función de costos que va a depender de el precio del factor 1, la tasa salarial, el precio del factor 2, el precio de la unidad de capital o costo de oportunidad, dada la producción. Esta es entonces la función de costos que vamos a encontrar. ¿Cuál es esa función de costos? Bueno, es esta, ¿no? W1 por X1, el gasto en el factor 1, más el gasto en el factor 2, W2 por X2, más el gasto en el factor 3, el gasto en el factor 4, etcétera, según tengamos una función de producción multivariable en 1, 2, 3, n factores, ¿no? Y todo esto debe ser igual al costo total. Atención acá, entonces, cuando tenemos una ecuación de costo como esta, hay que tener en claro de que W sub 1 es un parámetro y W sub 2 es un parámetro. Y lo que estamos buscando es que el valor del costo total, este de acá, sea el mínimo posible. ¿Posible para qué? Para obtener el nivel de producción que deseamos. No es cualquier nivel de producción, es dado un nivel de producción. Es decir, la empresa recibe una orden de producción, entonces tiene que producir una cantidad Y de unidades,
y tiene infinitas tecnologías para producirlas, es decir, combinaciones dentro de una isocuanta de producción. Isocuanta, la cantidad que se va a producir es la misma, independientemente de la combinación o tecnología donde nos encontremos. En consecuencia, tendríamos que sostener que la función de costos que está planteada acá, en la medida en que W1 es un parámetro, W2 es un parámetro, y se trata de minimizar los costos, se construye como una función lineal, ¿no? Esta función lineal la podemos obtener haciendo de que x2, como es el caso que nos están proponiendo acá, sea una función de x1 o vamos a cambiar por una letra que sea más visible, ahí está, o alternativamente de que x1 sea una función de x2, ¿no? Si se está admitiendo la primera alternativa como esta, que x2 es una función de x1, entonces lo que estamos encontrando es la función de isocosto, donde x2 es el número de unidades del factor 2, que van a depender del número de unidades del factor 1, dado el costo total, que es el costo más bajo posible. Este es el costo más bajo posible, parámetro y parámetro. ¿Cómo será la gráfica de todo esto? Bueno, en términos de funciones de producción regulares, uno podría pensar en algo como esto, ¿no? Es decir, uno puede pensar, vamos a hacer una gráfica libre acá, como una función de producción regular así, en el factor 1 en el eje horizontal y 2 en el eje vertical, y tener un mapa de isocostos, ¿no? Vamos a cambiarle de color, tener un mapa de isocostos como este de acá, ¿no? Esta isocosto, esta isocosto, esta isocosto, esta isocosto, etcétera, ¿no? Es un mapa isocosto. Lo que nos queda claro es que con esta isocosto es imposible producir la cantidad que le quiere producir en la isocuanta de producción. También nos queda claro de que se puede producir con este costo y hay dos opciones para producir con ese costo. Pero acá también hay dos opciones para producir con ese costo. Y acá también hay dos opciones para producir con ese costo. Pero que producir con ese costo implica de que nosotros podríamos estar en este costo, pero el objetivo es minimizar costo, entonces es mejor acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por ahí tenemos ya una pista de cuál sería la recta de isocosto que minimiza los costos. Este es entonces el planteamiento del problema. Nos quedamos aquí.